Bueno, otro concepto que todo ingeniero agrónomo, en vuestro caso, tiene que tener bien claro son las curvas características de una tubería. Fijaos, el punto de trabajo óptimo de una bomba, en una instalación de regadío, por ejemplo, en una instalación de distribución de agua, el punto óptimo de trabajo de una bomba es la intersección entre la curva característica de la bomba, de la tubería, y la curva característica de la bomba. Dicho de otra manera, toda tubería se puede representar por una curva y toda bomba el fabricante la suministra con una curva, que definen como tales a la tubería, curva característica de la tubería o curva resistente también se llama, y la curva de la bomba, que es la que me suministra el fabricante. ¿Cómo? Vamos a ver ahora la curva característica de la tubería, que se representa así: la altura geométrica de elevación, que es la altura de la aspiración más la altura de la impulsión, más la pérdida de carga, que es la suma de las pérdidas de carga que se me producen en la aspiración y en la impulsión. Y esta será la altura manométrica, la energía que tiene esa impulsión o esa elevación. Fijaos otra cosa. Como estoy diciendo que la altura manométrica y la altura geométrica más las pérdidas de carga de una tubería yo las puedo expresar de la siguiente manera. Aplicando Darcy simplemente, pues será beta por Q cuadrado partido de A a la quinta L por L. Si saco factor común Q cuadrado, tendré que al coeficiente 8F por LV por la longitud partido pi cuadrado por G por D a la quinta, le puedo llamar R y tendré esta gráfica o esta ecuación. La altura manométrica es la altura geométrica o la altura de elevación más RQ cuadrado. Si representamos la altura geométrica en primer lugar y ahora represento la parábola RQ cuadrado, porque es la variable Q elevado a un exponente es una parábola, tendremos que para el caudal cero me coincidirá la altura manométrica con la altura geométrica, pero a medida que voy aumentando el caudal, la curva se va disparando, se va haciendo cada vez más alta y voy obteniendo una mayor altura manométrica. Esta sería la representación. Si en vez de aplicar Darcy-Weisbach aplico Hazen-Williams, pues ocurrirá lo mismo por el mismo argumento, solo que en vez de ser Q elevado al cuadrado será Q elevado a 1,85, será otra parábola y esta será la gráfica y la curva característica de la tubería. Por lo tanto, es fundamental definir la curva característica de la tubería, donde tengo la altura geométrica y la pérdida de carga me viene representada por esta curva. Luego, esta curva total, que para un caudal cero coincide con la altura geométrica de elevación y que para los caudales superiores a cero el valor que va tomando es entre la altura geométrica más la pérdida de carga y me va dando directamente la altura manométrica. Pensar ahora que muchas veces en las instalaciones de regadío o en las instalaciones de distribución de agua nos encontramos con que no tenemos siempre una única tubería, sino que solemos tener una construcción de diferentes tramos de tubería, de distintas secciones, o incluso a veces nos encontramos con tuberías en paralelo. Por lo tanto, vamos a ver cómo son los sistemas con tuberías en serie o con tuberías en paralelo y veréis que de la misma manera que una tubería se representaba de esta característica, cuando son tuberías en serie habrá que hacer la representación gráfica de cada tubería y su composición final, de manera que toda esa conducción la asemeje a una única curva, y lo mismo con las tuberías en paralelo, que haré una representación individualizada para cada tubería y luego la composición final de esas dos tuberías en paralelo, que será la que tomaré de referencia, esa composición final, para la intersección con la tubería, con la curva de la bomba. Vamos a pensar una composición de tuberías en serie. Pensemos que yo elevo el depósito desde la cota R2, R1 a R2. Luego la altura geométrica será la diferencia de cotas entre las láminas de agua de R2 a R1. Imaginemos también que tengo un sistema de distribución de tubería en serie, o de elevación de tuberías en serie, con dos diámetros de 1 y de 2. Bueno, pues vamos a hacer como hemos hecho antes. Vamos a representar la curva característica o resistente de la tubería de 1, la tubería que tiene el diámetro 1, y la que tiene el diámetro 2. Esta sería para un caudal 0,
la pérdida de carga se va disparando a medida que va subiendo el caudal. Luego esta sería la distribución. Recordad, RQ cuadrado, una parábola. Hacemos lo mismo con la de su 2 y obtengo otra RQ cuadrado, que no son iguales porque tienen distintos diámetros, son distintas tuberías y tienen distintas longitudes, ¿de acuerdo? Ahora mira, lo que me interesa es hacer la suma de las dos. ¿Cómo? Pues trazamos en el eje de las íes la altura geométrica, que es la altura que va desde el punto donde aspiro al que impulso. Las alturas o diferencias de alturas de las láminas de agua serían la altura geométrica. Yo tengo esta lámina de agua aquí, tengo esta lámina aquí, luego esta es la altura que yo voy a elevar el agua. Luego a partir de aquí empiezo a trazar la tubería composición de las otras dos tuberías. ¿De acuerdo? Para caudal cero coincide que la altura manométrica es la altura geométrica. Pero a medida que va subiendo el caudal, fijaos otra cosa, va subiendo, pero fijaos otra cosa. El caudal que circula es el mismo por las tuberías en serie. Lo único que ocurre es que la pérdida de carga es la suma de la pérdida de carga en el tramo 1 más en el tramo 2. La pérdida de carga de la tubería 1 más la pérdida de carga de la tubería 2 me da la pérdida de carga. Luego, los caudales son los mismos y las alturas es la suma de las alturas. Por lo tanto, me pongo en la línea paralela al eje X que yo trazo a partir de la altura de elevación, de la altura geométrica. Y a partir de aquí fijo un caudal, por ejemplo este. Tengo esta pérdida de carga para la tubería 1. Tengo de aquí a aquí la pérdida de carga para la tubería 2, siempre para el mismo caudal. Luego a partir de aquí sumo las pérdidas de carga. La pérdida de carga de la tubería 1 más la pérdida de carga de la tubería 2 y obtengo este punto. Voy a hacerlo aquí en este punto. Tengo aquí que es la pérdida de carga para el tramo 1. La pérdida de carga en la tubería 2 será este tramo. Me pongo en la altura geométrica paralela a la línea X, al eje de las X, en este punto. Y desde aquí dibujo la pérdida de carga atribuida al tramo 1, que será esta, más la pérdida de carga atribuida al tramo 2, que será esta, que trazo desde donde he terminado el tramo 1 y tengo esta otra. Pues uno estos puntos que voy obteniendo y obtengo la curva característica de las tuberías en serie, porque se caracterizan por tener el mismo caudal y la suma de las pérdidas de carga. Vamos a hacer lo mismo pero para las tuberías en paralelo. Las tuberías en paralelo se caracterizan porque la pérdida de carga es la misma. Lo que ocurre es que lo que varía es que los caudales, el caudal que circula, al final lo que yo aspiro es la suma del caudal que circula por el tramo 1 más el caudal que circula por la tubería 2. Luego aquí no haremos las gráficas de las tuberías 1 y 2 a partir del origen. Aquí lo haremos a partir de la altura de elevación, a la altura geométrica, la altura de elevación, que es la altura de la aspiración más la impulsión. Y trazo la curva 1 y la curva 2. Se trata ahora de hacer o construir la curva del sistema compuesto por las dos tuberías en paralelo. Si me está diciendo que la pérdida de carga es la misma, pues aquí procederemos de forma análoga como procedíamos en el caso anterior, solo que en vez de partir de los caudales, parto de las alturas, porque la pérdida de carga es la misma. Vamos a suponernos, por ejemplo, esta pérdida de carga. A esta pérdida de carga yo veo que la tubería 1 tiene este caudal, Q1. Y yo sé que a esta altura que estoy eligiendo, la pérdida de carga el caudal es este, Q2. Luego, desde aquí, desde esa pérdida de carga, a partir de aquí le sumo el caudal 2 y obtengo este punto. Vamos a coger este otro punto. La altura será, para este punto tengo este caudal. Para este punto, para esta altura, tengo este caudal. Luego, desde aquí, tendré que sumar este caudal. Yo tengo esta. Esta sería la curva del sistema, ¿entendéis? Luego obtendré que la altura manométrica será la altura geométrica más la de la curva, más la pérdida de carga de la curva.
Luego, de esta manera he conseguido